Buenos días a todos. Creo que nuestros hermanos nos trajeron hielito. Entonces, si alguien quiere un vasito de agua con hielo, tenemos agüita con hielo para que al tomarla nos refresque, nos reanime y podamos estar con esa atención que se amerita para la palabra de Dios. Si le bajas un poquito al volumen, Jairo, al micrófono. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia. ¿Le bajas? Menos volumen. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso de los versos 19 al 21. Es adelantando, es para ir teniendo listo el pasaje. Si le bajas todavía más, Jairo, por favor, a mi volumen, al volumen nada más de mi micrófono. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué a la Biblia le decimos palabra de Dios? ¿Por qué a la Biblia le decimos Sagradas Escrituras? No son expresiones meramente religiosas o expresiones por mera repetición. Es que yo lo escuché, alguien así habló de la Biblia, alguien así la llamó. No, el término Sagradas Escrituras van mucho más allá de la costumbre o de ciertas expresiones que humanamente nosotros podemos hacer. Y vamos a exponer eso porque la Biblia, las Sagradas Escrituras tienen una autoridad por encima de cualquier otra literatura, por encima de cualquier otro libro. Ese libro se ha escrito por las mentes más brillantes, por las mentes más destacadas. La palabra de Dios está por encima de cualquier otro tipo de escritura. La semana pasada nuestro hermano José Luis nos estuvo predicando del verso 12 hasta el verso número 18. En esa porción de la escritura, sobre todo en el verso 14, el apóstol Pedro está anunciando. Él ya tiene claro que su muerte está muy próxima. Y él, entendiendo que su muerte está muy próxima, en su corazón, en su espíritu, movido por el Espíritu Santo, él tiene una gran necesidad. Que esas verdades del Evangelio, que esas verdades que el Señor Jesucristo les transmitió a ellos las puedan transmitir Pedro y los demás apóstoles o escritores del Nuevo Testamento, la puedan transmitir a la siguiente generación de cristianos. Y el apóstol Pedro claramente dice que tiene eso como de suma importancia. Y ahí él empezó a expresar también de ese momento donde el apóstol Pedro y otros dos apóstoles, estando en el monte, vieron esa gloria del Señor Jesucristo. Vieron y lo expresaba de una manera también que me bendijo mucho. El hermano José Luis decía, no es que la gloria de Dios se reflejara en ese momento en Cristo, que en ese momento en Él resplandeciera su rostro, sino que se mostró su naturaleza. Él es la gloria misma, Él es Dios mismo, y ello se mostró en esa clara manifestación de ese resplandor hacia todas las demás personas, es decir, los otros apóstoles. Y qué interesante, amados, que el apóstol Pedro está hablando de esa manifestación gloriosa, porque en algún momento varias personas de la Escritura tuvieron momentos muy gloriosos, estuvieron en ocasiones donde Dios se manifestó con poder, con grandeza, con autoridad, pero esas personas, lejos de mantenerse en una relación con Dios, se olvidaron de esa manifestación gloriosa de Dios, se olvidaron de ese momento único que estaban viviendo, y su carnalidad, su mundanalidad los fue alejando de Dios. Ejemplos claros: ese pueblo que llegó
a orillas de ese monte y Dios estaba ahí manifestándose con truenos, con fuego, con temblor. Su voz era audible, se escuchaba de manera potente la voz de Dios, y abajo estaba toda esa gran población, toda esa gente que había salido de Egipto. ¿Y cuántos de ellos, a pesar que escucharon la voz de Dios, a pesar que vieron esa manifestación gloriosa de temblor, de rayos, fuego, y que entendían que ahí estaba Dios, en 40 días que Moisés tardó en regresar de la montaña, pronto levantaron un becerro y pronto se pusieron a adorar a un ídolo? Entonces, una persona puede tener una teofanía, una persona puede tener una revelación gloriosa de Dios, pero eso no garantiza que esa persona se va a mantener fiel a Dios. Como personas somos dadas a irnos tras de nuestra carne. Y aunque el apóstol Pedro está hablando de esa manifestación gloriosa y que ellos son testigos directos de todas las obras de Cristo y que han estado hablando verdad, el apóstol Pedro ahora pasa a la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Porque debemos recordar que tanto en aquellos días como en los días de hoy pululan los falsos maestros, pululan las personas que levantan una bandera y dicen: yo tengo la verdad para que tú seas feliz, yo tengo la verdad para que tu matrimonio le vaya bien, yo tengo la verdad para que tú como persona logres todas las metas de tu vida. Y continuamente se levantan falsos autoproclamados maestros y que anuncian que esa verdad que ellos te ofrecen a ti te van a traer grandes beneficios. Igual que en esos momentos que el apóstol Pedro le hablaba a los discípulos, igual el día de hoy pululan los falsos maestros, pululan, y por lo cual el apóstol Pedro hace ese énfasis en la palabra. ¿Cuántos traen su propia Biblia? Quiero que la levantes. Levántela, levántela. Voy a estar haciendo muchos ejercicios porque algunos ya empecé a hablar y ya cerraron los ojitos. No sé si para concentrarse en la predicación o para acomodarse ahorita que todavía está fresco. Ay, hermano, que está fresco, ahorita puedo descansar un rato porque al rato el calor no me deja. Levanten su Biblia, por favor. Ok, ahora bájela. Asegúrate que tu Biblia tenga tu nombre. Porque me ha tocado que dejan Biblias y ay, ¿de quién será la Biblia? Y no tiene ni el nombre. Entonces, por favor, agarren su lapicero y pónganle de una vez: esta Biblia pertenece a tal persona. Asegúrese que su Biblia tenga su nombre. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios? ¿Qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? Si vas avanzando en las diapositivas, porque ya vimos algunos de estos puntos. Avanza, por favor. Ya, regresa tantito, regresa, ahora te adelantaste. Regresa, por favor, Elías. No, perdón, ahí está. Entonces decíamos esa importancia que el apóstol Pedro dio a la doctrina del Señor Jesús, y teniendo en claro esos maestros que descreditaban a Jesús, su obra. Ahora sí, la siguiente, por favor. No, ahí está, perdón, ahí está, la parte B. Las enseñanzas de esos falsos maestros. Y la pregunta es: ¿qué valor le doy a la palabra de Dios? Decía un predicador que es muy apegado a la Escritura, que él puede ver Biblias y pueden ser las nuestras, que tomamos lápices fluorescentes o un lapicero y las subrayamos. Y decía este predicador: veo las Biblias de muchas personas marcadas, muchos pasajes resaltados. Y decía este predicador, este pastor: pero no veo la vida de esas personas marcadas por la palabra de Dios. Que lo que esas personas están leyendo y que lo que esas personas están resaltando en la Escritura, esas personas en humildad se sometan a esa palabra y, obedeciendo a esa palabra, dirijan de esa manera sus vidas. De tal manera que podemos tener gente adulta, gente joven, que va a reuniones como en la que hoy estamos, pero una vez que salen, pueden estar hablando malas palabras, pueden estar cometiendo inmoralidades de todo tipo, no solo adulterios, sino inmoralidades,
robando, engañando, dando un producto de una mala calidad y ofreciéndolo al precio de un producto de mayor calidad. Y se cumple lo que es este predicador. Esas personas pueden marcar mucho su Biblia, pero sus vidas no están marcadas por la palabra de Dios. ¿Qué valor le das a la palabra de Dios? Y vamos a tratar de responder esta pregunta. Ahora sí, vamos al pasaje, va a aparecer ahí en la diapositiva también, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde dice? En vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, de verdad, bendícenos a través de tu palabra y que la obra, la influencia de tu Espíritu Santo esté desde el principio al fin de la enseñanza. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra hablándonos, a través de tu palabra alumbrándonos y a través de tu palabra generando en nuestro corazón una voluntad y un deseo firme por obedecer tu palabra. Que tal y como tu misma palabra dice, Señor, en el libro de Isaías capítulo 55, que tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Conociendo tú nuestra necesidad y condición, conociendo tú, Señor, el corazón de todos los que estamos hoy aquí, que tu palabra cumpla su propósito en las vidas de todos y que tu palabra te glorifique abundantemente. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con motivos de mi enseñanza, no voy a empezar en el verso 19, voy a empezar en el verso 20, después verso 21 y al final, para la conclusión y la aplicación, vamos a ir al verso 19. Entonces, te pido que en tu Biblia me acompañes en ese verso 20 que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sigo un poco con el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dios, lo primero que vamos a ver, Dios se revela a través de la palabra. Dios se revela y la Escritura preserva y transmite esta revelación. Si nos pones esa diapositiva, por favor. Dios se revela, la Escritura preserva y transmite esta revelación. Dios se revela. Cuando uno va a la Escritura vamos a encontrar diferentes pasajes. Cuando Dios habla ahí en el huerto con Adán, Dios se revela. Cuando Dios se acerca con Noé y le da indicaciones para que Noé construya un arca, Dios se revela. Cuando Dios está viendo a aquel hombre llamado Abraham y le dice: salte de tu tierra, ve al lugar que yo te daré y te daré también descendencia, Dios se revela. Y así podemos seguir mencionando momentos donde Dios trató con las personas. Dios se revela. Estaba un hombre cuidando su ganado allá en la orilla de una montaña y de repente ve una zarza que arde y no se consume, y aquel hombre va a ver qué cosa extraña estaba pasando y Dios se le revela. Y así
Podemos seguir trayendo diferentes textos de la palabra donde con toda claridad se nos muestra que Dios se revela. Pero ¿por qué existe la escritura? ¿Por qué la escritura pasó de palabras, de tratos personales que Dios tuvo con diferentes individuos? ¿Y cómo es que llegó al texto? Para preservar esa revelación de Dios y para transmitir esa revelación a las demás personas. Yo te pido que los pasajes que están ahí, cada uno de nosotros tome el tiempo para anotarlos. Ahí estamos poniendo Deuteronomio 18:18, estamos poniendo Isaías 51:16, estamos poniendo también Jeremías 1:9. ¿Qué me están demostrando estos pasajes? Que Dios se revela. Vamos el día de hoy a ver muchos pasajes. Estamos tomando el texto de segunda de Pedro 1 del 19 al 21, pero para poder corroborarte la autoridad que tiene la palabra y cada uno de nosotros pueda entender cómo es que esa revelación de Dios, cuando Dios vino y se mostró, cuando Dios vino y habló, cómo esa revelación fue pasando de trato personal de Dios a texto escrito. Te tengo que ir mostrando varios pasajes. Entonces, esos pasajes no los vamos hoy a revisar todos, pero sí voy a darte algunos. Por ejemplo, Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En este pasaje Moisés está hablando del Señor Jesucristo. Moisés está profetizando que Dios va a levantar un profeta que va a hablar no sus propias palabras, no lo que esa persona se le ocurre, lo que piense, lo que deduzca por una situación. No, ese profeta que es el Señor Jesús va a hablar única y exclusivamente la palabra de Dios. Ya en un pasaje tan temprano tenemos claro que lo que está aquí escrito es la palabra de Dios. Otro pasaje, Isaías 51:16, dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Dios, revelándose al profeta Isaías, claramente le está diciendo al profeta Isaías: y en tu boca he puesto mis palabras. Cuando usted va al libro de Isaías, cuando usted va a los libros también allá de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿qué estamos leyendo? La palabra de Dios. Por ahí hay quejas, hay alguien que tú le invitas a leer la Biblia y dice: es que la escribieron hombres, es que ¿quién sabe quiénes eran y qué habrán puesto? No, la palabra claramente nos dice que es la palabra de Dios. Un pasaje más, Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Está hablando el profeta, cómo Dios lo trató. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué clara es la escritura, mostrándonos que lo que esos profetas hablaron al pueblo, o después lo que esos profetas registraron y escribieron, es la palabra de Dios. Queda muy claro. Entonces, Dios se reveló a estos profetas, se reveló a Abraham, se le reveló a Moisés, se le reveló a Noé. Y esa revelación quedó por escrito para que nosotros tengamos ese testimonio de que Dios se revela. Segundo punto, Dios mandó que su palabra se escribiera. Entonces, Dios no se quedó con que le habló una persona y lo que esa persona entendió. Dios mandó. Veamos ahora otros pasajes. Yo te pido nuevamente, anótalos y por favor en casa tú los puedes leer y analizar. Deuteronomio 31:24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. Fíjate qué claro. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley.
Deuteronomio. Moisés estaba a punto de terminar su ministerio y en ese momento él está entregando ese escrito a toda esa nación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿En qué año pasó esto? ¿En qué año Moisés o el pueblo va a entrar a la tierra prometida? Si los historiadores fechan la salida del pueblo de Israel de Egipto en el año 1440 antes de Cristo, y habían pasado 40 años en el desierto. Bueno, si a 1440 le restamos 40, nos quedan 1400 años. Entonces estamos en el año 1400. ¿Alguien me puede decir en qué año el pueblo levantó la mano y le dijo a Samuel: ya no queremos que tú nos gobiernes, ya no queremos que tú nos dirijas, queremos ser como las demás naciones y tener un rey sobre nosotros? ¿Alguien me puede decir en qué año fue eso? Dígalo fuerte, hermano. Estás totalmente correcto, en el año 1000. Es decir, ahora si a 1400 le quito 1000, quiere decir que la diferencia son ¿de cuántos años? Díganlo fuerte. Voltea a ver si el que está a su lado está despierto, y si no está despierto, dile fuerte: 400. Dile, nada más te estoy diciendo la fecha para que te quede clara, no te espantes. Acompáñame a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, verso número 18. Deuteronomio 17, verso número 18. Por favor, si es tu Biblia, subraya todos estos pasajes. Desde el verso 14, algunas Biblias van a tener un subtítulo. ¿Me lo quiere leer fuerte, por favor? ¿Qué dice el subtítulo? Y todavía no había rey, porque Moisés terminó de escribir estos libros en el año 1400, cuando el pueblo de Israel apenas iba a entrar a la tierra prometida. Es más, todavía ni entraban. Faltaban 400 años para que hubiera rey. Y mira las indicaciones que Dios le da al rey. Verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey por sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16: pero él no aumentará para sí. Ahora tú ve analizando si los reyes obedecieron a lo que Dios les había dicho. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Verso 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará, para sí en abundancia. Ahora sí, verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¡Qué impresionante! 400 años antes de que el pueblo dijera: queremos rey. 400 años antes de que Saúl fuera ungido como rey sobre todo el reino unificado, ya Dios había avisado que el pueblo iba a pedir ese tipo de gobierno. Ya Dios había visto hacia dónde el corazón de esos reyes se iba a desviar, y con toda claridad Dios dio dirección. Y ve el lugar que Dios le dio a su palabra: que ese rey tenga una copia de este libro. Ahora dígame, ¿quién fue el rey que empezó gobernando desde muy niño
y que su corazón era noble para las cosas espirituales y que él mandó arreglar el templo porque el templo había sido terriblemente abandonado, y los sacerdotes arreglando el templo, ahí descubrieron algo que estaba guardado, y cuando lo sacan era una copia de la ley. Y esa copia de la ley se la llevan a este rey, y este rey, cuando le leen la copia de la ley, dicen: estamos en graves problemas, estamos en terrible mal, porque nos hemos apartado de Dios. ¿Cómo se llamó ese rey? Dígalo más fuerte. Ahora entiendes por qué Dios dijo que ese rey tenga esta copia, que ese rey le dé ese valor. ¿Cuántos reyes antes de Josías no quisieron nada con la palabra de Dios? ¿Cuántos reyes el mismo espacio del templo pusieron sus ídolos y lo contaminaron terriblemente? Entonces Dios, mis amados, con toda claridad mandó que su palabra se escribiese para el bien de nosotros, para no apartarnos tras de la maldad y la idolatría. Ejemplo, lo que acabamos de leer, lo que Dios mandó desde Moisés, el libro que se le tenía que entregar a los reyes, y el efecto que hubo cuando estos reyes se apartaron y no obedecieron. Seguimos, otro pasaje. Estamos viendo el punto 2. Dios mandó que su palabra se escribiera. Isaías 30, verso 8, dice así: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente. ¿Y qué dice? Para siempre. Ahí tenemos a Dios hablándole al profeta Isaías y dándole la indicación: escribe esto en una tabla, escribe en un libro, y que ese libro quede hasta el día postrero. ¿Por qué tenemos hoy la palabra? Porque estos hombres oían la voz de Dios, Dios se les revelaba, pero en humildad ellos obedecían al mandamiento de Dios. ¿Cómo llegó esta revelación a nosotros? Lo estamos diciendo, porque la palabra de Dios así lo ordena. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elías. ¿Cómo llegó esta revelación? Profetas no iban a vivir para siempre. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles tampoco iban a vivir mucho tiempo. De hecho, si pudiésemos hacer un análisis de cuando el apóstol Pedro escribe estas dos cartas, entre el año 65 y tal vez por mucho el año 67 de la era cristiana, primer siglo, muchos apóstoles ya no estaban vivos. Muchos apóstoles ya habían dado su vida, y sabemos por la historia que en las mismas fechas tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, por el mismo emperador romano, Nerón, dieron su vida. Entonces Pedro, entendiendo que aunque Dios te llama y aunque el Espíritu Santo viene y te usa, tenemos un tiempo limitado, pero el reino de Dios va a continuar, y para que ese reino pueda continuar, nosotros tenemos que ser fieles en preservar la revelación de Dios, fieles en transmitir la verdad de Dios. Y Pedro decía: tengo esto por algo importante, de estarles recordando estas verdades, de estarlos amonestando, y que ustedes también tengan la oportunidad de estas verdades traerlas a la memoria. Y por ello la palabra se fue escribiendo. Veamos algunos pasajes. Ahí están. Romanos 1, del verso 1 al verso 3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, o sea, el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas. Alguien podrá pensar: el evangelio empezó cuando el Señor Jesucristo vino. El evangelio empezó cuando Juan el Bautista abrió su boca y empezó a anunciar que había llegado ese tiempo de la visitación de Dios. No, el evangelio empezó desde el Antiguo Testamento. El evangelio empezó desde que Dios anunció que el Mesías vendría a salvar al pueblo de su pecado. Y claramente lo dice el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas. ¿En dónde dice? En las sagradas escrituras.
el Antiguo Testamento se está refiriendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está usando esta expresión, sagradas. Un texto divino, un texto no humano, sagrado, divino. Otro pasaje, también ahí en Romanos capítulo 16, ahora los versos 25 al 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Por qué nos ha llegado la revelación de Dios? Porque Dios quiere que escuchemos acerca del evangelio, porque Dios quiere que escuchemos acerca del pecado, y Dios quiere que en obediencia podamos volvernos en fe a Jesucristo. Por eso nos ha llegado tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces, ya vimos a través del verso 20 que Dios se revela, que Dios mandó que su palabra se escribiera, y el final del verso, o la parte inicial del verso 21 dice, verso 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí entramos a un área que es muy amplia, y una predicación de 45, 50 minutos, una hora o un poco más, no alcanza para abarcar todo este tema. Pero esta es la base de toda la doctrina, de todo lo que la palabra de Dios nos da. Siguiente, por favor, Elías. Vamos a ver lo que es inspiración divina. ¿Qué es inspiración divina? Dice ahí en la diapositiva, tal vez la palabra, gracias Elías por incrementar el tamaño, te lo voy a leer. El Espíritu Santo obró sobre los escritores, pero en armonía, estoy leyendo otra. Ahí está. Dice, en el acto de la inspiración, el Espíritu Santo movía las facultades racionales, su razón, que incluye la razón, memoria, entendimiento, y somos volitivos, ejecutamos acciones, voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad del escritor, de forma que éste, al ir usando esas facultades, recordando, usando su memoria, usando documentos, registros, escogiendo él las palabras y empleando las estructuras verbales, fraseología, escogiendo palabras y empleando la fraseología adecuada, lo hicieron a impulso del Espíritu Santo, de forma que la Escritura, toda esta Biblia, de forma que la Escritura, toda ella tiene por autor ¿a quién? A Dios. Dios es el autor de la palabra. Aquellas personas que te dicen, es que le escribieron hombres, y con eso están queriendo inferir que por haber participado un hombre, aquí hay error, aquí hay cosas que no están bien. No conocen el poder de Dios, no están entendiendo cómo Dios obra. Sí son personas, pero tenemos registro que no fueron cualquier persona, fueron personas que realmente se consagraron a Dios y lo sirvieron en una santidad y en una integridad fiel a Dios y a su palabra. Sí, le escribieron hombres, pero ellos no idearon lo que iban a escribir. No fue su mente, no fueron sus ideas, no fueron sus visiones, o no fueron sus anhelos que ellos querían transmitir. Era el Espíritu Santo revelándoles a ellos la verdad de Dios, influyendo en su carácter, influyendo en las situaciones que ellos vivían, para que todo lo que ellos registraban, usando las palabras que ellos usaran, estaban siendo plenamente dirigidos por el Espíritu, de tal manera que el único autor de la palabra es Dios. Siguiente diapositiva, ahora sí. Otra
explicación de lo que es inspiración divina. El Espíritu Santo obró sobre los escritores, pero en armonía con su idiosincrasia, su cultura, sus hábitos, el momento en el que ellos vivían, pero en armonía con su idiosincrasia personal, su cultura, sus circunstancias. Ayudó el Espíritu Santo sus mentes, su memoria. Controló la influencia del pecado, porque hay pecado en todos nosotros. Controló el error que pudieron haberse transmitido en los escritos. Y el Espíritu Santo los dejó expresarse a su manera. Y por esto, Isaías tiene un estilo de escritura diferente al de Jeremías. Malaquías tiene un estilo de escritura diferente al de Zacarías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dejó que la persona de ellos, la personalidad de ellos se expresara la verdad de Dios, la verdad que el Espíritu Santo les estaba transmitiendo. Vamos a ver esta inspiración y esta autoría de parte de Dios en los escritos del Antiguo Testamento. Si nos pones la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dicen los escritores del Antiguo Testamento? Vamos a ver qué dice en la segunda carta de Samuel, capítulo 23, versos 1 y 2. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y fíjate lo que dice el verso 2. Vamos a ponernos en pie. Yo sé que se está poniendo sabroso el calorcito, pero vamos a centrarnos. Está claro que David es un hombre que Dios tomó y lo llenó de su espíritu. Está claro que David tenía muchas capacidades, pero David nunca levantó la mano y él dijo: es que soy un hombre muy capaz, es que yo tengo una posición que me pone por encima de todos. Fíjate lo que dice el verso 2. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Ha hablado por mí, y su palabra, ¿dónde ha estado? En su lengua. Esto es lo que dijo David. David mismo reconoció que esos salmos, y en varios de sus escritos, son salmos mesiánicos. Más que estar hablando de él, estuvo hablando del Mesías que vendría. David con toda humildad reconoció: es el Espíritu de Dios, es Dios el autor de la palabra. Otro pasaje, vamos ahora a Nehemías capítulo 9, el verso número 30. En Nehemías 9, verso 30 dice: les soportaste. Está hablando este texto de ese pueblo que fue reprendido por Dios 70 años en Babilonia. Y fíjate cómo Nehemías está diciendo: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Nehemías está reconociendo que hombres como Elías, hombres como Isaías, hombres como Jeremías y otros profetas, Eliseo, y tú puedes traer a la mente otros profetas que para el momento en que Nehemías está escribiendo, porque Nehemías escribe cuando ya la nación había regresado. El primer grupo que regresó de Babilonia, dirigido por Zacarías, tenía como 70, 80 años que habían regresado. Después viene Esdras y al último viene Nehemías. Y cuando Nehemías llega al pueblo y ve cómo el pueblo vivía en desgracia, vivía en condiciones totalmente reprobables en cuanto a los principios que Dios establece en su palabra, fíjate cómo Nehemías los reprende y dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus palabras. Pero ¿qué dice? Pero no, ¿qué? No escucharon. No escucharon por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Fueron llevados cautivos, fueron llevados a destrucción, muchos de ellos, porque no escucharon la palabra de Dios.
Pero los escritores del Antiguo Testamento están reconociendo quién es el autor de la palabra, el Espíritu Santo. Pueden sentarse, gracias. Otro pasaje, ya vimos aquí en Samuel, Nehemías, uno más. Vamos a ir hasta Zacarías, capítulo 7, verso 12. Ahí están todos los que usted puede estar checando en casa. Ezequiel, Miqueas, yo me estoy brincando hasta Zacarías, capítulo 7, verso 12. También Zacarías es un profeta después del exilio, después de ser corregido 70 años, pero su corazón volvía otra vuelta a apartarse de Dios. Dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué quiere decir? Duro, rebelde contra Dios. Que Dios dice esto es pecado, pero la persona dice, no, a mí qué me importa, yo voy a hacerlo. Eso que estás haciendo es reprobable por la Escritura y a mí no me interesa la Biblia. Y empiezas a poner tus pretextos. Le escribieron hombres, la Biblia tiene errores, cosas que la gente dice, pero sobre todo la gente que no la ha leído, sobre todo la gente que no le ha dedicado el tiempo. Porque, amados, hay testimonio de ateos que han agarrado la Biblia y han dejado su ateísmo y se han vuelto fieles seguidores de Dios. ¿Por qué si eran ateos? Porque a través de la palabra han logrado ellos conocer algo que nunca antes habían entendido, que su mente, que todas sus capacidades y todo lo que a través de esa mente y capacidades ellos enfocaban, acabaron totalmente derribados ante la veracidad de la palabra de Dios. Dice Zacarías 7:12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por quién? Por su espíritu, por medio de los profetas. Qué grandes palabras escribió Jeremías. No fue Jeremías, fue el Espíritu hablando por Jeremías. Qué grande ese profeta Isaías. No fue Isaías, fue el Espíritu usando a Isaías. Y así podemos hablar de todos los demás profetas. Queda claro, queda demostrado que el Espíritu Santo inspiró todo el Antiguo Testamento. Regresemos a la diapositiva y vamos ahora a pasajes que nos hablan del Nuevo Testamento. Algunos pasajes que hace rato no leímos es cuando allá en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo avisó, prometió que el Espíritu Santo vendría y que ese Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas que Él no pudo hablarnos y que ese Espíritu Santo nos guiaría a través de esa revelación a la verdad. El Señor Jesucristo lo prometió y se cumplió cuando vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos discípulos y ellos empezaron a escribir, a registrar la revelación de Dios. Pero veamos algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran que el autor de la palabra es Dios. Y vamos con el Señor Jesucristo primero. Vamos ahí a Marcos capítulo 12, verso 36. Marcos capítulo 12, verso 36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, ¿sí estoy bien? Sí. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí se está reconociendo que David, por el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo está citando que el autor es el Espíritu Santo. Otro pasaje, Hechos capítulo 1, verso 16 dice, está hablando aquí Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y aquí más adelante el apóstol Pedro va a estar citando tanto el Salmo 69, verso 25 y el Salmo 109, verso 8, citando que Judas fue ese traidor y que esa casa, ese espacio, ese lugar que se le había dado a Judas, esa posición como apóstol, iba a ser hecha desierta. Y el apóstol Pedro está citando Salmo 69, verso 25 y Salmo 109, verso 8. Se está citando al Espíritu Santo como el autor
de esos escritos. Vamos a Hebreos capítulo 3, verso 7. Fíjese cómo va hasta el verso 11, pero solo voy a leer el verso 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Los escritores del Nuevo Testamento están reconociendo que es el Espíritu Santo el que habla. Hebreos capítulo 3, verso número 7. Hemos estado hablando del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí no se le llama Espíritu Santo, aquí se le está diciendo que es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Qué clara es la palabra. ¿Quién es el autor? Es el Espíritu. El Espíritu sopló su verdad, el Espíritu habló a través de ellos. No anuló su personalidad, no anuló su cultura, no los quitó de las circunstancias en las que estaban. El Espíritu Santo tomó el control sobre de ellos para que esa persona, en esas condiciones que estaba, dirigido por el Espíritu Santo, pudiera expresar la verdad. ¿Se podrá que veamos el video, Elías? Hace unos días, no sé si una semana o más, México, sobre todo en el área de la Marina, fue noticia porque hay un buque escuela que se llama Cuauhtémoc. Estaba en alguna zona allá de Estados Unidos. Yo soy un ignorante de la geografía norteamericana. Iba a salir. Hay unos pequeños barquitos, por así llamarlos, que le llaman remolcadores, que son como una grúa. Los enganchan esos remolcadores y los van jalando hasta que los llevan a la zona donde ya esa embarcación de mayor tamaño por sí sola puede ya salir. Adelante, ponlo. Este buque escuela es de vela. En esos mástiles se suben los estudiantes, son del área de la Marina, están aprendiendo varias artes o ciencias de la navegación. Lamentablemente chocó contra un puente. El puente no es de esos elevadizos, es un puente fijo, y la fuerte corriente que había no le permitió al buque poder tener la fuerza para ir en contra. La corriente lo arrastró y esos mástiles que lleva chocaron con el puente, se rompieron y bueno, en el momento 2 personas murieron, muy jóvenes, una joven mujer, 20 años, creo que estudiante, ya un marino como tal de 22 años, en el lugar murieron y hay otros, hasta ahí, ya los anuncios no nos interesan. Gracias, Elías. Otros muchos quedaron graves. Ahora, ¿por qué esta ilustración? ¿Qué tiene que ver esto? Hablarte de este hecho que tiene unos días, semanas que sucedió. Porque así como ese barco iba siendo jalado por un remolcador, pero que no tuvo la capacidad, y las noticias dicen que en algún momento los que iban los mexicanos que iban a bordo de el Cuauhtémoc pidieron que otros remolcadores vinieran a ayudar porque la corriente lo estaba arrastrando. El punto es que dicen que tuvieron entre 80 o 90 segundos para poder reaccionar y haber hecho algo. El tiempo no fue suficiente. Pero algo así también nos ilustra cómo el Espíritu Santo vino y tomó a esos hombres que no es que fueran perfectos, no, tenían deficiencias, había carne, había pecado en ellos, pero trató con ellos. Trató con esa carnalidad, trató con esa mundanalidad, trató con esa resistencia. Ahí tienes a un Moisés, busca a otro, yo soy tartamudo. Ahí tienes a un Jeremías diciendo es que soy muy niño, ¿cómo voy a ir yo delante de este pueblo? Y cada uno se resistía, pero ahí tienes al Espíritu tratando con ellos, llevándolos a la gracia de Dios. Pero después, así como ese río, el Espíritu Santo fue esa corriente que los tomó y los dirigió a lo que el Espíritu quería transmitir de parte de Dios.
los tomó y los dirigió. Alguien podrá pensar, bueno, es que en la Biblia hay grandes verdades. No, cada palabra de la Escritura es sagrada. Como lo oye usted, le podrá parecer una exageración, no lo es. Cada palabra, porque alguien podrá decir, bueno, yo voy a tomar algunas verdades, yo voy a tomar algo de la palabra que me sea útil, pero todo lo demás, a lo mejor algún día. ¡Qué errado estás! Es como ese buque, te estás dejando llevar por otra corriente que en algún momento vas a querer reaccionar y no te va a dar tiempo. Así como está esta noticia, también hace unos días en Tehuacán hay una noticia que ha estado rondando los medios. Unas personas tuvieron un problema ahí en la calle. Algunos dirán una cosa, algunos dirán otra. La realidad solo la sabrán los que participaron en ella. Las cosas se salieron de control, golpes, jalones, una persona inconsciente, y para la noche la casa de esas personas quemada, su vehículo quemado, el negocio que les habrá costado años de su vida levantar, totalmente quemado. Y bien dice Santiago en su carta, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta familia que está envuelta ahorita en toda esta circunstancia tan complicada, seguramente a su mente vendrán pensamientos, vendrán esa idea, no hubiera yo hecho esto, no hubiera yo salido, no hubiera yo permitido, y ese hubiera, el día de hoy es imposible. No hay vuelta para atrás, no hay vuelta para atrás. De manera personal hemos tenido comunicación con algunos familiares de esta familia que está afectada. Ellos con amor me mandaron un mensaje y me dijeron, por favor, sé muy discreto. Estamos muy vulnerables todos, porque no solo fueron y quemaron la casa, el negocio de esta familia, empezaron a ventilar las direcciones, las ubicaciones de los otros integrantes de la familia que no tenían nada que ver con el problema. Y toda la gente estaba diciendo, vamos a quemarle su casa también. Testigos que estuvieron ahí, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, hablan que había más de 300 gentes ahí en la calle. Y aunque había policía municipal, policía estatal, marina, guardia nacional, no pudieron detener a la muchedumbre. Y la muchedumbre acabó quemando la casa, acabó quemando el vehículo. Algunos policías, perdiendo el control, soltaron disparos con sus armas al piso, tratando de ahuyentar a la gente. No ahuyentaron a nadie, a nadie, a nadie. Hay corrientes que arrastran. Y tal vez tú eres alguien que el día de hoy no le estás dando ese valor a la palabra de Dios. Eres alguien que el día de hoy de tu vida tú estás haciendo lo que quieres, que a veces tomas alguna palabra de Dios para orar. A veces cuando alguna situación te aprieta, doblas un poco tus rodillas y dices, ay Dios, ayúdame y sácame de esta situación. Pero después de eso, la palabra de Dios a ti no te importa. Tal vez, aunque tengas una Biblia de años, ni siquiera esa Biblia la has leído una sola vez. Una sola vez. Y pueden pasar días, semanas, meses, no tienes esa voluntad. Yo necesito ir a esta palabra porque es la palabra de Dios. Y algún día puede pasarnos algo como esta familia. Algún día nos vamos a ver rodeados de una situación y nuestra naturaleza carnal, nuestras pasiones van a gobernar y no el Espíritu de Dios. Y vamos a acabar peleando y vamos a acabar insultando. Y vamos a acabar haciendo algo que no nos vamos a poder arrepentir. O sea, lo vamos a sufrir las consecuencias el resto de nuestra vida. El Señor Jesús claramente dijo que ni una jota, o sea, ni un símbolo pequeño de la palabra de Dios se va a menospreciar. Ni una pequeña coma. Ese es el valor que Jesús le dio a la palabra. Esa es la autoridad que Jesús le dio a la palabra. Ni el más pequeño símbolo se va a pasar por alto. Todo se va a cumplir. Y yo ignoro libros completos porque me son pesados. Ay, no, esto cómo me aburre. Ay, no, esto yo no le entiendo.
Pero que te pongan en las manos un celular y lo entiendes porque lo entiendes. Le agarras la manera, ¡ay! ¿Quién te viera? Y lo digo con mucho respeto y amor, porque yo también ya soy de la tercera edad. Yo también ya tengo mi zen, o INAPAN, perdón. Ahí vemos a los abuelitos y mira, ¡ay! ¡Qué bien se mueven, eh! ¡Qué bien le encuentran! Pero no les ves esa hambre y ese interés por este. Cuando Jesús dijo que ni una jota ni una tilde. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Fíjate cómo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el verso 16, toda la escritura, no está diciendo una porción, no está diciendo las partes principales, no está diciendo las grandes verdades, está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios, cada palabra. Cada letra, no palabras, una letra, un símbolo está inspirado por Dios. ¿Dónde? Siguiente, por favor, Elías. Siguiente diapositiva. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a Mateo, capítulo 22, versos 43 y verso 45. Jesús les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y me salto hasta el verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Qué está pasando? Jesús está rodeado de personas que están en contra de su ministerio, que lo están atacando, y Jesús está defendiendo que Él es el Mesías, que Él es el verdadero Mesías. Y el Señor Jesús no está sacando una parte extensa de la Escritura, está citando un salmo de David y solo está tomando una palabra. Y está diciendo que David, siendo rey, a ese descendiente que iba a venir de él, él lo llamó Señor. Jesús está presentando su defensa del ministerio mesiánico, de que él era Mesías, con una sola palabra. No usó todo el salmo, solo usó una palabra, porque es inspirada por Dios. Y esa sola palabra tiene valor, y esa sola palabra tiene poder y autoridad. Esa sola palabra. Pero yo la desprecio, pero yo no tengo hambre, pero yo no tengo interés. A lo mejor a lo largo de tus años que has vivido como joven, te han regalado, aquí hay varias jovencitas que hemos estado en su celebración de 15 años, y a lo mejor a varias de ustedes les regalaron una Biblia de 15 años. Vayamos a verla, vayamos ahora a revisarla, a ver si de verdad te estás alimentando la palabra, o ya está aventada, rota por todos lados, y solo fue un acto ceremonial. Qué lamentable, porque toda palabra es inspirada por Dios. Y vemos a Jesús defendiendo su ministerio con una sola palabra, como David, hablando de su descendencia, lo llama Señor, porque Cristo está por encima de David. Vayamos a Juan capítulo 10, verso 35, estamos entrando a la parte final. Fíjate cómo también aquí el Señor Jesús está usando una sola palabra para reprender el pecado de las personas. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ellos se comportaban como dioses. Y estamos en una sociedad igual. La gente se ha vuelto más intelectual, la gente se ha vuelto más preparada, la economía ha cambiado muchísimo, aún en las clases económicamente más sencillas. Contamos con economías que están muy por encima de muchas de generaciones que estuvieron antes que nosotros. Probablemente nada más la generación de nuestros padres estamos viviendo una condición económica muy superior a la que ellos vivieron. Nos volvemos como dioses, como dioses. Te lo acabo de decir, es la noticia que no solo ha rodeado a todo México, lo que pasó aquí en nuestra ciudad. Personas jaloneándose por X problema. Alguien tendrá la razón o una parte la tendrá, cada quien lo que sea.
Pero después todo lo que esto desencadenó ahí en las redes, mensajes, armas de fuego, incendiando, y no crea que la cosa está tranquila. Nada más falta que cualquier otra persona pierda el control. A lo mejor tú en tu casa, gritándote a tu mujer o gritándole a tus hijos, yéndote a los golpes y saliendo esto de control. Y mira, esa muchedumbre está sedienta de seguir haciendo esas atrocidades. Qué clara es la palabra. Nos volvemos como dioses. Nadie nos puede decir algo en contra porque te airas, amenazas, te encaprichas, dejas de hablar, dejas de relacionarte. Qué forma el Señor Jesús de usar la autoridad de la palabra con una sola palabra. Dioses, ídolos que se levantan. Terminamos. Última diapositiva, Elías. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿De veras para ti es la palabra más segura? ¿De veras la estás escudriñando de tal manera que está alumbrando tu vida, transformando tu carácter, tus intereses, tus prioridades, transformando a tu familia? ¿De verdad nuestras familias están siendo alumbradas por esta palabra? Mira en qué momento las cosas se oscurecen. Hace un par de semanas casi iba a llegar el día del maestro, 15 de mayo, y el accidente. Yo no sé si aquí haya alguien que esté relacionado con este accidente que se dio aquí en la carretera y que trágicamente tantas personas murieron, entre ellos varios maestros. ¿En qué? Hoy todo puede ser sonrisas, todo puede ser alegría. En este momento los planes todos son bonitos y en un segundo todo cambia. La Biblia nos lo enseña. El paraíso era algo impresionante y en un momento, en unos segundos, en un tomar una fruta y darle una mordida, todo cambió. En un matrimonio que ha llevado una relación, que está procreando una familia, y en un momento o a través de cierto tiempo de estar descuidando esa fidelidad a Dios y a las demás personas, se cometen acciones que bien dice la palabra: si el hombre pusiere fuego en su seno, no arderán sus vestidos. Va a haber consecuencias. Como esto. Familias que fueron afectadas de esta forma. Hay quienes perdieron una madre, el sustento de la casa, de una de estas personas que falleció. Algo conozco, porque conocí a su mamá, de la maestra que falleció. Joven, una primera relación no funcionó, se separó, otra pareja, otro hijo, hija, se separan, fue el accidente, muere la maestra y la expareja, aunque en esa casa vive su propio descendiente, no tuvo ningún sentimiento para poder llegar y querer ocupar ahora la propiedad, agarrar a golpes a la que no es su hija, excusa de que la mamá acababa de morir, literal, acababa de morir. ¿Qué corrientes nos mueven? ¿Cuáles son esas corrientes que me van arrastrando? Mi egoísmo, mi vanidad, mi soberbia, mi lujuria. Porque a estos hombres, en medio de circunstancias muy complicadas, los tomó el Espíritu de Dios y los dirigió a servir a Dios. Los llevó a recibir la revelación de Dios y a preservarla. Y a nosotros nos ha llegado la palabra que está por encima de cualquier otro escrito. No hay ningún otro libro
que pueda sumarle algo a la Biblia, que tú puedes decir es que a la Biblia le falta. Esto otro está mejor. No lo hay, porque esto viene de un Dios que es omnisciente, tiene conocimiento absoluto de todo. Un Dios que es todo suficiente, nos ha dado todo lo necesario para esta vida y para la que sigue. Porque Él es así, Él es infinito, no está limitado. Vuelvo a la pregunta del inicio: ¿qué lugar le estoy dando a la Biblia? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Algunos, al final, espero que con amor, pero sobre todo con intención, al final vayan a la librería y busques la palabra de Dios y le digas a la hermana: esta es la que yo necesito, esta es la que yo quiero, para que te alimentes verdaderamente de Dios. Otros tal vez tendremos que ir a casa y doblar las rodillas y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ¿cuánto tiempo he abandonado tu palabra? ¿Cuánto tiempo he sido un creyente egoísta que me he sentido, ya, Dios me salvó, ya hizo la obra en mí, ya lo único que estoy haciendo es que Él venga por mí, yo me vaya al cielo? No. Él alumbra el lugar oscuro. No solo lo que pasa alrededor de nosotros es la oscuridad, el pecado sale de nuestro corazón. Y si yo no me mantengo atento a esta palabra que me alumbre, que me purifique, que me reprenda, yo voy a ir nuevamente hacia ese pecado y hacia esa maldad. Debemos de estar atentos. Algunos tenemos que ser reprendidos en nuestro egoísmo, porque somos muy desatentos, muy desatentos de la palabra de Dios, siendo que esta palabra Dios la dio por nuestro bien, siendo que esta palabra nos libra de errores. El Señor Jesucristo, ¿a cuántos reprendió y les dijo: ¿no habéis leído? Y los reprendió cuando sus matrimonios estaban fracasando. ¿Acaso no habéis leído que en el principio varón y hembra los creó? Cuando querían hablar de santidad guardando ciertos rituales, y el Señor Jesucristo les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él no tenía que comer y llegó y el sacerdote le dio los panes de la provisión? ¿No habéis leído? ¿Ni aún eso habéis entendido? ¿En cuántas partes la Escritura misma nos reprende porque no le hemos dado la atención debida a las Sagradas Escrituras? Hebreos, debiendo ser ya maestros, aún somos niños, queriendo recibir la leche, y no estamos ya preparados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la autoridad de la palabra de Dios? Es una pregunta que vamos a responder con nuestra propia vida y no con nuestros labios. ¿Cuál es la autoridad que tiene hoy las Sagradas Escrituras? No es la Biblia, es la palabra de Dios. Desde los símbolos, las letras, las palabras, todo es inspirado por Dios. ¿Qué regalo nos dio el Señor? Esta Biblia tiene sangre, sangre de los mártires, sangre de aquellos que usaron en su momento elementos para escribirla muy complicados. Algunos la guardaron, como cuando fue encontrada por los sacerdotes en los días de Josías. En aquellos años, aquellos niños pastores que entraron a unas cuevas, y en esas cuevas encontraron esos cántaros, y en esos cántaros, ¿cuántos de esos escritos que nos ayudan a entender cómo fue la preservación del texto sagrado? ¿Qué lugar tienen las Escrituras? Termino con el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová, ayúdame, está su delicia. De veras que el Espíritu te haga deleitarte en Dios y en su palabra. Que el Espíritu te quebrante cuando te tenga que quebrantar en ella. Y de verdad que podamos ser esos hombres, ese pueblo, esa iglesia de la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces guardarás y harás conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces, no, estoy juntando ahora a Josué, pero también qué hermoso es ese libro, ¿va? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. No quiere decir que nunca nos va a pasar nada, quiere decir que a pesar de que vengan situaciones malas, duras, como en los días de Job, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a su iglesia por su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración, por favor. Espero que le hayas puesto tu nombre a la Biblia. Pero más deseo que Dios, a través de su palabra, Él ponga su nombre en tu vida. Él ponga su nombre en tu vida a través de su palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Estamos en días, Señor, donde las cosas se aprenden por videos. Estamos en días donde los libros escritos están pasando de moda. Hoy son los audiolibros, Señor. Hoy son los cursos que se toman en video. Pero tú quisiste, Señor, que tu palabra fuera escrita. Y tú dijiste que más que tu palabra quedara escrita en papel, tú dijiste que escribirías tus mandamientos en nuestros corazones. Y yo te pido que así sea. Ven, Señor, y a través de tu Espíritu, dirígenos a alimentarnos en tu palabra y en tu verdad. Dirígenos a que esa palabra tuya, que es viva y eficaz, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, de verdad cambien nuestras vidas. Y que nosotros como cristianos y discípulos vivamos conforme a tu palabra, comprobando cuál es tu buena y tu perfecta voluntad, agradable y perfecta. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ministerio de tu Espíritu a través de tantos hombres. Algunos ni sabemos quiénes fueron, pero fueron tus siervos. Fueron tus siervos. Que ahora nosotros también preservemos tu palabra, no solamente en las Biblias impresas, sino viviendo tu palabra. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.